Hola, ¿qué tal? Yo soy Pachi y este es un vídeo sobre mi historia como lectora. Bueno, este es el primer año que tengo el canal para el Día del Libro y quería hacer algo especial. Entonces me he planteado hacer este vídeo, a ver qué sale al final, sobre mi camino lector. Os voy a explicar un poco cómo ha sido que yo he llegado a ser la lectora que soy hoy en día, que se lee entre 100 y 200 libros al año. Bueno, yo soy la pequeña de 4 hermanos y como tal había muchos libros a mi alrededor porque mis hermanos tenían lecturas de obligatorios para el colegio y eso, y además mi madre pertenecía al círculo de lectores, con lo cual entraban libros regularmente a mi casa, libros nuevos. Yo empecé a leer muy pequeñita y desde entonces no he parado. La verdad que no recuerdo ningún momento de mi vida en el que yo haya dejado de leer. He tenido rachas de leer más y rachas de leer menos, pero yo nunca he dejado de leer desde que cogí un libro por primera vez. Entonces, bueno, pues ahora tengo 35 años, con lo cual pues he ido acumulando mucho bagaje lector y mucha costumbre lectora, también mucho hábito. Por eso hoy en día pues leo la cantidad de libros que leo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, yo empecé a leer desde muy pequeñita. Sobre todo, ya digo, yo abusaba mucho de los libros recomendados para niños mayores que yo, porque usaba mucho los libros de mis hermanos. Entonces, un libro que yo recuerdo con mucho cariño cuando era pequeña se llamaba El dragón de Jano, y fue un libro que me regalaron a mí por mi santo, que tenía como 6 años, y me dijeron que quería, yo quise un libro y me regalaron este. El dragón de Jano va sobre un niño que, bueno, le hacen bullying en el colegio, entonces él un día dibuja un dragón y el dragón cobra vida y, bueno, pues se hacen amigos, ¿no? Obviamente. Entonces, bueno, pues a mí me encantaba este libro de pequeña, no sé las veces que lo releí, y aquí podemos a lo mejor tener el germen de mi gusto por la fantasía, que luego tuve durante la adolescencia, luego la perdí un poco, ahora vuelvo a ser lectora de fantasía asidua, más no poder. Y uno de estos libros de dragones que me gustan es Serafina. Me gusta, es una biología, pero me gusta mucho más el primer libro que el segundo. Como veis, hay aquí un dragón enorme y precioso. El libro es una maravilla de edición, en realidad todas las ediciones de Nocturno lo son. Otro de esos libros que yo les robaba a mis hermanos para poder leerlos, aunque no eran de mi edad, es Rebeldes, de Susana Egginton. Es un libro que se publicó por primera vez en los 60, o sea que es un libro que ya tiene su tiempo y me encantaba. Trata de un grupo de chicos, de amigos y, bueno, hermanos, que son como los inadaptados, ¿no? Son como unos macarrillas y tal, y, bueno, los problemas en los que se meten. Y este libro lo recuerdo con muchísimo cariño, no sé hoy en día qué me parecería leerlo, pero eso es de esos libros que recuerdo con mucho cariño de cuando era pequeña, y en mi cabeza lo relaciono con otra historia de amigos que me gusta un montón y que todos sabéis que es Los maravillosos chicos del cuervo, de Maggie Stiefvater. Butter. Aquí también encontramos a un grupo de chicos que son amigos, si bien en este caso son todo lo contrario a marginados, porque pertenecen a la élite de un colegio de estos privados de gente súper podrida de pasta, aunque no todos son ricos, porque también hay becados y eso, así que, bueno, no sé, al pensar en este vídeo fue el primer libro que se me vino a la cabeza como libro de estos así, con un grupo de amigos un poquito especial. Otro libro de literatura juvenil que recuerdo que este en concreto se lo robé a mi hermano, es Diario de Cartas de invierno, de Agustín Fernández Paz. Es un libro juvenil, pero es así como de misterio terror. Agustín Fernández Paz es uno de los mejores escritores gallegos contemporáneos. Bueno, murió hace un par de años, pero centró toda su carrera en la literatura juvenil y era un gran defensor de la literatura juvenil, frente a todos esos críticos que tiene este tipo de escritura. Y este libro, vamos, me marcó muchísimo, de hecho lo sigo recordando y por eso lo tengo aquí conmigo, porque es uno de esos libros que una vez que lo leí es que me maravilló. Yo creo que, aunque era una lectura obligatoria en el instituto, yo creo que todos los que lo leímos nos gustó muchísimo. Y en mi cabeza, pensando en libros de literatura juvenil que sean también así un poco, no para niños de 11 años, sino un poco más adelante quizás, o por lo menos de mis 11 años, me ha venido a la cabeza Los Juegos del Hambre. Yo ya no era adolescente cuando leí estos libros, o sea, ¿en qué año salieron? A ver.
Este libro salió en 2008. En 2008 estaba yo en el último año de universidad, o sea que eso. Pero yo soy defensora de la literatura juvenil, a mí me gusta mucho la literatura juvenil, me parece que cumple una función muy buena y que hay que disfrutar estos libros como son, sabiendo que son literatura juvenil y que su público objetivo no son personas adultas y aún así tienen muchísimo que ofrecer, y yo creo que los Juegos del Hambre hizo una función que también hizo Crepúsculo en su momento, que es que hizo que más gente se interesara por la lectura, así que me parecen unos libros maravillosos. Un poco más adelante, además de robarle libros a mis hermanos, descubrí la biblioteca pública. Yo iba al conservatorio y tenía algunas horas libres entre que acababa una y empezaba otra, y entonces me iba a la biblioteca porque justo era el edificio de al lado, y ahí descubrí los libros del Pequeño Vampiro. El Pequeño Vampiro fue mi gran amor de la infancia. De hecho, yo copiaba los dibujos estos que aparecen en estos libros en papeles para colgar en mi habitación, porque me gustaba muchísimo El Pequeño Vampiro. Yo creo que estaba medio enamorada de él. Y bueno, la verdad es que hoy en día mi amor por los vampiros sigue ahí, viene y va. Tengo rachas de leer más o leer menos cosas de vampiros, también lo que nos ofrece el mercado, pero nunca he dejado de leer literatura de vampiros. Después de leer El Pequeño Vampiro seguí por las obras de Anne Rice, claro, Entrevista con el vampiro y eso, pero cuando tenía 15 años salió Pandora, que Pandora es uno de los nuevos vampiros de Anne Rice, y yo al principio pensaba que no iba de vampiros porque la portada, no sé, me parecía que era algo como de Egipto o así, pero luego leí la sinopsis y es que ya me maravilló porque se juntan dos mundos que me gustan un montón, que son los vampiros y la época de la Roma antigua. Entonces este libro lo he disfrutado muchísimo a lo largo de los años, aún hoy en día, de hecho lo podéis ver por lo destrozado que está. Esto es que es un libro súper disfrutado. También la biblioteca me sirvió para ir cogiendo más libros de literatura fantástica. Me gustaba mucho Michael Ende, ya fuera con la Historia Interminable, que ese sí lo teníamos en casa, pero había más obras de él que me gustaban, como por ejemplo Momo. Momo es una historia de una chiquilla huérfana que llega a un pueblo y todos los habitantes, sobre todo los niños, empiezan a hacer de Momo el centro de su vida. Hasta que llegan, bueno, los hombres de gris, que si habéis visto un capítulo de Buffy Cazavampiros sobre que se quedan sin voz y todo eso, está un poco basado en Momo. Y este libro me maravilló y es que me encanta, de hecho esta edición es preciosa. Además aquí en Santiago hay un bar ambientado en Momo y me parece maravilloso. Estos libros no hicieron más que, ya digo, aumentar ese germen que yo ya tenía de amor por la literatura de fantasía. A partir de aquí empezó a crecer de manera exponencial. Después de leerme los libros de Momo, me leí los libros de El Señor de los Anillos. Me leí primero El Señor de los Anillos antes que El Hobbit, gran error por mi parte. No os recomiendo hacer eso, recomiendo empezar por El Hobbit. Y estos libros me descubrieron todo un mundo que yo no conocía. No sé, aparte que la comarca, que era como Galicia, era de verdad que El Señor de los Anillos me gustó muchísimo. Luego cuando salieron las películas pues todo se hizo muchísimo más grande. Las películas también las he visto infinitas veces. Estos libros me los quiero releer este año, es uno de mis propósitos de este año. Pero lo mejor del Señor de los Anillos es que te abre la puerta hacia otro tipo de literatura. Después de leer El Señor de los Anillos empecé a leer la Dragonlance, pero la Dragonlance se me quedó un poco corta porque es literatura de fantasía épica similar al Señor de los Anillos, pero es menos compleja, ¿no? Entonces un compañero del instituto me recomendó otros libros de los mismos autores que la Dragonlance, que es el ciclo de la Puerta de la Muerte. No sé si conocéis el personaje de Haplo, sale de estos libros. Son 7 libros de literatura fantástica un poquito más adulta, podemos decir, que la Dragonlance. La Dragonlance se queda un poquito más juvenil y la Dragonlance un poquito más infantil. Bueno, y os he hablado de que yo robaba los libros que mis hermanos leían para el colegio, pero obviamente a mí también me mandaron lecturas obligatorias en el colegio. Algunas yo ya las había hecho,
por esto que digo de que yo ya leía los libros de mis hermanos, pero otras fueron descubrimientos para mí. Yo tengo que decir, me vais a llamar repelente lo que queráis, que la mayoría de los libros que a mí me mandaron leer para el colegio sí me gustaron, y eso que nos mandaron leer El Quijote una vez, en versión reducida. Pero eso, a mí sí que me gustaban los libros que nos mandaban para el colegio, y uno de los mejores libros que a mí me mandaron para el colegio y que además el autor luego se convirtió en uno de mis favoritos de la vida es El Príncipe de la Niebla, de Carlos Ruiz Zafón. A mí me mandaron leer este libro en el colegio y me maravilló. Es un libro de fantasía, de misterio, es infantil, juvenil, no sé cómo está marcado, si infantil o juvenil. Premio de B de literatura juvenil, lo pone aquí bien grande. Bueno, pues eso, además Carlos Ruiz Zafón se ha convertido en uno de mis escritores favoritos para los restos, o sea, ya sea en literatura juvenil o en literatura más adulta. Es un autor que sigue estando en mis estanterías. Justo el mes pasado me leí el último libro dentro de la serie del Cementerio de Libros Olvidados, y son unos libros maravillosos. La verdad que la forma que tenía Zafón de escribir y de ambientar sus libros es que me parece maravillosa. Y bueno, os he hablado de eso, de que en el colegio a mí me mandaron leer El Quijote. No fue esta versión, fue una versión reducida para niños, pero también tengo que decir eso, que a mí yo adolescente le gustaba leer clásicos. A esas alturas yo me leí, bueno, no en el colegio, sino ya de adolescente en el instituto, en la ESO, yo me leí de manera voluntaria muchos clásicos de la literatura que a mí sí me gustaban. A ver, algunos que te mandaban al colegio, como El Lazarillo de Tormes, a mí sí me gustó, La Celestina me gustó. También de literatura no española, como podía ser, pues ya digo que Jane Eyre es de mis libros favoritos desde siempre, lo leí de adolescente y ya se quedó conmigo para toda la vida. Leí El Conde de Montecristo, me acuerdo más que se lo cogí a la madre de una amiga mía. Yo me quedaba a dormir un fin de semana en la casa de mi amiga y estaba lloviendo y no podíamos hacer nada y no sé qué, y ella además tenía que practicar piano porque tenía clase, entonces yo no tenía nada que hacer y me fui a la biblioteca de su madre, le cogí El Conde de Montecristo y me puse a leerlo y mi madre flipó. Y a mí siempre me ha gustado leer clásicos, no he dejado nunca de leerlos. Después estudié 2 filologías, se entiende también un poco que no me asustan los clásicos, o bueno, algunos los disfrutas más y otros menos. Obviamente que un libro sea un clásico no significa que directamente te vaya a gustar. La librería de mi madre, ya digo que mi madre tenía un montón de libros porque era del círculo de lectores, con lo cual cada mes pues tenías que hacer un encargo. Además mi madre compraba de estas ediciones, colecciones que vienen con el periódico o así, entonces en mi casa siempre había libros por leer y yo tiraba mucho por la biblioteca de mi madre. Ahí empezó mi gusto por la literatura de misterio, thriller, policíaca, como lo quieras decir, con la señora Agatha Christie. Cuando yo tenía unos 13 años me leí este libro, no en esta edición, sino en la edición que todavía tiene mi madre en su casa porque no se la he robado. Es el asesinato de Roger Ackroyd. Es el primer libro que yo leí de Agatha Christie, y el primer libro que, ya digo, con 13 años me impresionó un montón porque es la primera vez que yo sentí como que el escritor juega un poco con el autor, con el lector, al despiste, ¿no? Para que no adivines quién es el asesino hasta el final. Y claro, me voló la cabeza porque en mi mente los escritores eran personas serias que no jugaban contigo, ¿no? Para sorprenderte de esa manera, sino que yo me esperaba juego limpio, no ese tipo de cosas. Desde entonces, todos los años leo un montón de libros de misterio porque me gustan muchísimo. Claro, ya se hace más difícil que un libro de misterio a mí me sorprenda porque, claro, cuando has leído muchos, pues ya varios trucos los conoces, ¿no? Sin embargo, recuerdo un libro que me voló la cabeza. Y no es Te dejé ir, de Claire McIntosh, que siempre os lo digo, sino Lobos, de Donato Carrisi. Este libro yo no lo conocía, me lo regaló Óscar en unas navidades y yo en plan de, por Dios, ¿por qué me regalas un libro del que yo no sé nada? Seguro que es muy malo. Dios mío, de verdad, nada que ver. Este libro, ya digo, es un libro de, bueno, van a la caza de un asesino, ¿no? De un asesino en serie, y es también de estos libros que te vuelan la cabeza cuando llegas al final, porque fue un final nada esperable para mí. Y si os gusta la literatura de misterio y no conocéis a Donato Carrisi, que es un escritor italiano, de verdad que os lo recomiendo muchísimo, sobre todo este libro. De la biblioteca de mi madre también me viene mi amor por los libros de
novela histórica. Durante unos años, pongamos que desde primero de bachillerato hasta mediados de la carrera, yo era una fanática de la novela histórica. Todo empezó con este libro, Los pilares de la tierra. Este libro es uno de los clásicos de novela histórica, ¿no? Lo conoce todo el mundo. Es un libro ambientado en la Edad Media sobre la construcción de una catedral, ¿no? Pues este libro a mí me tuvo enganchada de una manera que no os puedo ni contar. O sea, lo leí un fin de semana, este tocho, lo leí en un fin de semana. Desde entonces, de verdad que cogí una afición a leer novela histórica que no os lo podéis ni imaginar. Otro libro que me enganchó a la novela histórica y que también era de la librería de mi madre, de su biblioteca personal, es El último catón de Matilde Asensi, que es otro libro de novela histórica que a mí me voló la cabeza porque resulta que un libro de novela histórica puede ser dinámico, sí. Bueno, le cuesta unas 100 páginas arrancar, pero después los protagonistas tienen que ir pasando una serie de pruebas para ir investigando si existe o no una sociedad. Bueno, sí existe porque están las pruebas. Ellos hacen como las pruebas para incorporarse en una sociedad secreta y no sé, de verdad que estos libros me volaron la cabeza. Pero bueno, esto es un canal que se centra en la literatura de fantasía porque claro, es lo que yo más leo, porque ya digo que es lo que yo actualmente más leo, más disfruto. Entonces no quiero dejar de hablar de otros dos libros que hicieron que yo me adentrara más en la novela de fantasía en mi adolescencia, y esos fueron, como no puede ser de otra manera, los libros de Harry Potter de J.K. Rowling. Leí el primer libro de estos con 12 años y fui de esas afortunadas que fue viviendo la publicación año a año y tener que esperar 2 años a que saliera el siguiente porque no salía, leerlos en páginas de traducciones raras, no sé qué tal. O sea, fue una época, realmente yo creo, una experiencia muy buena pasar por todo eso. O sea, tener ahora todos los libros y poder leértelos del tirón, pues está muy bien, pero haber vivido todo eso yo lo recuerdo con cariño. Pero ¿a qué no sabéis cuál es el último libro que os voy a enseñar que marcó mi adolescencia? Seguro que nadie se lo espera. Es Neverwhere de Neil Gaiman. Neverwhere de Neil Gaiman lo cogí un día en la biblioteca, a ver si encuentro la versión que tenían en mi biblioteca, porque es un libro que estuvo descatalogado muchísimo tiempo en castellano. Yo no lo podía conseguir y me volvía loca hasta que sacaron esta nueva edición de Roca Editorial. A ver si lo encuentro, porque la portada, no sé por qué, o sea, a mí la portada no me llamaba nada la atención, pero la sinopsis sí me llamó. Yo no conocía a Neil Gaiman. Fue el primer libro que leí de él y me abrió luego un mundo maravilloso de libros de Neil Gaiman, siguiendo por Stardust hasta American Gods. Y Neil Gaiman es de los autores favoritos de la vida aún ahora mismo. Además, seguirlo en Twitter es ver que es un amor de persona constantemente. Y Neverwhere, ya digo que es un libro de fantasía en la que hay dos Londres, ¿no? El Londres de arriba, que es el que todos vemos, y el Londres de abajo, que es en el que se desarrolla toda la magia. Y es un libro muy especial para mí, ya digo, lo leí de adolescente y aún ahora me sigue tocando la fibra sensible cada vez que lo veo. Y nada, eso, que yo ya digo que la fantasía es mi género favorito desde siempre. Ya podemos decir eso, pues que el primer libro que me marcó a mí, que es el Dragón de Jano, era literatura fantástica, y por eso es uno de los géneros que yo aún hoy en día pues es de lo que más leo. Y nada, hasta aquí este vídeo especial por el día del libro. Espero que os haya gustado, que no os haya hecho muy largo, que os haya interesado algo de lo que os he dicho, que os llevéis alguna recomendación y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.